voy a hablar con alguien que sabe muchísimo sobre el número uno del tenis argentino de toda la historia, por lo menos para mí. O voy a agregar algo más, donde hubo un antes y un después en el tenis después de este hombre, quien recibió un premio Conex de platino como el mejor jugador de tenis de la historia en Argentina, y también en el año 91 entró en el International Tennis Hall of Fame, en el Salón de la Fama, como pasó con Manu Ginóbili hace muy poquitito tiempo. Bueno, en el 91 Guillermo Vilas ya había tenido estos galardones y muchos más en su vida, y el periodista argentino Luis Vinker acompañó a Guillermo Vilas durante algunos de sus viajes por el mundo, y en su nuevo libro va y desmenuza las hazañas de uno de los deportistas más reconocidos del país, que cumple 70 años. Estoy en contacto con Luis. Luis, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? No, por favor, un honor, gracias. Bueno, Luis, ¿quién es Guillermo Vilas? Bueno, creo que Vilas es, para definirlo, es uno de los más grandes deportistas argentinos de la historia, junto con Messi, Maradona, Ginóbili, por nombrar ese ícono bahiense, y creo que está ahí en ese Olimpo, ¿no? Y también entre los grandes tenistas del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue que pudiste y te tocó compartir con Vilas viajes, seguramente alguna relación dentro y fuera de la cancha? ¿Cómo se dio eso? No, en esa época yo tuve la gran suerte de poder cubrir mucho el tenis en Clarín, y en esa época los periodistas que cubríamos tenis, había varios que eran casi próceres para nosotros, como Moro, Salatino, teníamos más acceso a la figura que los que se tienen actualmente. Pero ahora cambió mucho la relación entre el deportista y los medios. Pero en esa época, no solo en el tenis, en otros deportes también, había una posibilidad de tener una cierta cercanía al cubrir con frecuencia los eventos, así que esa posibilidad se dio, y la verdad que es un gran recuerdo, ¿no? Y un orgullo también. Y en ese momento que tenías tanta cercanía conociéndolo dentro y fuera de la cancha, ¿qué sensación te dejaba para con sus pares y para con el circuito la figura de Guillermo Vilas? Sí, bueno, cuando hablo de cercanía es que tenía una posibilidad que por ahí hoy no se da tanto, como te decía antes. Tampoco yo no tenía una relación ni personal ni familiar, más allá de lo profesional y de lo que nos tocaba cubrir. Pero la verdad que yo recién salía del colegio en esa época, y de los primeros estudios que hacía universitarios, y como todos los argentinos de aquel momento teníamos una gran admiración por lo que Vila significaba como deportista, y bueno, la verdad que costaba un poco, estábamos muy impresionados por su figura. Después con el tiempo, a la medida que uno que va conociendo y todo, se hace un poco más llevadero, pero yo creo que era una sensación de gran admiración, como la que pueden tener hoy los periodistas que han cubierto a Manu y a otras grandes figuras, ¿no? Son personas realmente que han hecho muy, muy grande el deporte. Bueno, ¿cómo vamos a entrar en el libro? Contar a la gente con qué se va a encontrar, con qué capítulos, con qué historia. Seguramente van a conocer varios costados emocionantes de la figura. Sí, mira, yo no hice una biografía de Vilas, primero porque él ya escribió una autobiografía en sus primeros tiempos, y porque también Eduardo Pupo, que es un poquito el biógrafo oficial de él, va a preparar un trabajo casi enciclopédico de la vida de Vilas. Yo lo que quise hacer fue abordar algunos aspectos que a mí me habían llamado la atención, o que con el tiempo uno va guardando, y sobre todo mi objetivo era transmitirle a las generaciones que no llegaron a conocer o a vivir esa época, qué significó Vilas para nosotros en el deporte en aquella época, ¿no? Qué significó en el deporte, y también un poquito más en la sociedad argentina, en la cultura, porque era un personaje realmente que abarcaba muchos aspectos. Así que yo lo que quería era ilustrar algunos de esos momentos. Ya te digo, no es una cronología, una biografía, ni nada, sino que simplemente contar algunas de aquellas anécdotas que vivimos, y también reflejar algunos aspectos de la vida, y tanto deportiva como
cuestión humana que nos tocó vivir con Vilas en aquel tiempo, ¿no? Y cómo era cubrir periodísticamente a una figura del deporte en ese momento. Estoy hablando ya de 40 años atrás, prácticamente, un poquito más, ¿no? ¿Cómo era la fama de un tenista en aquel momento, justamente con tus ojos y tu cobertura? ¿Cómo lo rozaba y cómo lo vivía Vilas? Mira, el tema de la fama habría que explicarlo largo, porque el tenis, antes que apareciera Vilas, era un deporte como otros, que estaba reducido a su círculo, digamos, a los clubes, a los lugares tradicionales, y con Vilas explotó a nivel masivo. Y bueno, el tenis desde aquel momento, creo que hasta hoy, prácticamente ha mantenido esa popularidad, no solo en la atracción por los resultados de los jugadores, que eso es circunstancial, porque de repente tenemos más figuras, menos, a veces nos va mejor, peor, pero sí, se pasó a ser un deporte masivo en cuanto a la práctica, que mucha gente lo cultiva, y eso es igualmente importante. Y Vila fue el que produjo ese cambio tan grande. Eso es distinto a otros deportes donde, por supuesto, el fútbol, que sería la máxima referencia, es de una tradición ya centenaria en nuestro país, y su popularidad no va a decaer nunca. Pero en el caso de Vila, el tema de la fama fue impresionante, porque además los primeros años de él, de famoso entre comillas, llamémoslo, del 74 al 80, coincidían con una época muy muy difícil del país, sobre todo con la oscuridad que significó el proceso, y donde muchas actividades culturales y sociales estaban realmente tapadas. Bueno, el deporte cubría un poco esa necesidad de la gente de tener una vida de salida, y Vila realmente era muy famoso y además muy querido por la gente, por todo, ¿no? Y otro tema importante es que él incorporó a la mujer al deporte, ¿no? El interés de la mujer por el deporte, que se mantiene hasta hoy y ha crecido tanto ahora, ¿no? Tal cual. ¿Por qué es un antes y un después para el tenis argentino? Es un antes porque, primero, bueno, porque a partir de los resultados que él consiguió, bueno, nació una nueva era. Argentina no había tenido muy buenos jugadores, Morea, Norma Bailo y otros muy buenos a lo largo de su historia, pero no de la proyección internacional que Vila tuvo, que Vila llegó a ser en su momento el mejor tenista del mundo en un año, y uno de los mejores durante 5, 6, 7 años, y produciendo un impacto popular realmente increíble, como les contaba antes. Con lo cual él marca un tiempo, y a partir de ahí yo creo que le abrió el camino a muchas generaciones que entendieron que con su juego, con su talento, con su esfuerzo, a partir de aquel espejo, ellos también podrían llegar. Y bueno, y los resultados se vieron, ¿no? Lo que han logrado las generaciones siguientes, Sabatini primero, los hombres después, la Copa Davis después, y tantos más, yo creo que nacen a partir de ese momento. La proyección internacional que dio Vila es realmente notable, ¿no? Como lo mismo que han logrado los jugadores de básquet en estos años, con la generación dorada, con Manu y tantos más. Creo que han puesto a la Argentina en otra escala, ¿no? Tal cual. El libro se llama Guillermo Vilas, el número 1. Está en las librerías de todo el país. Ya se puede uno acercar y disfrutar de la pluma de Luis Vinker, que acompañó a Vilas durante algunos de sus viajes por el mundo, y también desmenuza las hazañas de uno de los deportistas más reconocidos del país, que cumple 70 años, que tiene Alzheimer, que la está peleando, que está bien rodeado por su familia y por todos sus hijos. Vive en Mónaco, ¿verdad? Él vive en Monte Carlo, sí. En No sé Monte Carlo. exactamente el tema de la enfermedad, no sé si eso, porque son muy reservados, pero sí, está en un proceso muy muy difícil, y muy, por suerte, bien rodeado con su familia y la gente que lo atiende, ¿no? Eso, sí, dentro de todo, dentro de la dureza del momento, es un consuelo a esta edad, ¿no? Pero bueno, creo que el mundo del tenis lo celebró mucho ahora que cumplió 70 años, ¿no? Tal cual. Sí, tiene un deterioro cognitivo que es muy compatible con el síndrome de Alzheimer. Sí. Bueno, ¿cómo viene la venta del libro? ¿Cómo está? No, la verdad es que todavía no. Sí. No lo sé, pues lanzó hace un mes. La verdad que no hablé en ese tema. Creo que eso lo maneja la editorial, pero yo estoy muy contento con los comentarios, digamos, con la recepción de la gente, y sobre todo con los colegas con los que hablé, que
encontré que lo que había hecho me pareció que había sido positivo para todos, ¿no? Y eso me da una gran alegría. Después, no sé, el tema de venta, yo no conozco tanto el mercado editorial, así que no sabría decir. La satisfacción es haber estado y también haber puesto en las páginas de este libro todo lo que has vivido. Luis, felicitaciones por tu obra, gracias por compartirla, te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo. No, les agradezco mucho, la verdad que es una gran alegría para mí poder hablar con periodistas de una ciudad como Bahía, que está tan en el candelero del deporte argentino y que nos ha dado tanto, ¿no? Así que muchas gracias, es un honor realmente. El honor ha sido mío, Luis, un abrazo muy grande, gracias por compartir este momento.